golpe de Estado que se da en 1971, protagonizado por Hugo Banzer Suárez, tiene como contexto la Guerra Fría a nivel mundial. Es un momento en el cual existen dos grandes bloques a nivel mundial, Estados Unidos y Unión Soviética en pugna. Es un momento muy duro de enfrentamiento entre ambos bloques. No se trataba de un golpe militar más en la vida republicana. La clase obrera boliviana había recuperado su papel dirigente en el conjunto de la sociedad boliviana y todo parecía indicar que nos aproximábamos a una reedición del año 52, porque alrededor de la clase obrera, las demás clases subordinadas de la sociedad constituyeron la Asamblea Popular Nacional, que desde el punto de vista de sus elementos constitutivos podría haber sido caracterizada como una reedición del Soviet en América Latina. La Asamblea Popular, que era lo que caracterizaba esa etapa y que fue de alguna manera el argumento que utilizó el golpe de Banzer Suárez con el objeto, decían ellos en sus palabras, de detener el comunismo internacional. Santa Cruz era una sociedad muy inquieta en ese momento. Santa Cruz era una sociedad tradicional, muy conservadora. Por eso es que los cambios que se producen durante los años 69, 70, inquietan mucho a la dirigencia cruceña. Y ya desde antes comienzan a crearse algunos procesos que iban a llevar al golpe de Estado. Manifiestos, sobre todo de profesionales, de las damas cívicas, el Comité Pro Santa Cruz, sectores empresariales, estaban en realidad ya en pie de guerra desde bastante antes de que se dé el golpe de Estado de agosto. Todas las entidades más importantes de la época fueron protagonistas de la preparación y de la ejecución del golpe, desde la Federación de Empresarios Privados, pasando por la Cámara de Industria y Comercio, por la Cámara Agropecuaria del Oriente, el Comité Pro Santa Cruz, desde luego, las fraternidades, hasta las comparsas. Era una cuestión de vida o muerte, porque ellos estaban muy conscientes que de triunfar el polo revolucionario en ese momento, lo que se les venía encima era la aplicación del modelo del socialismo real. Es decir, estaba amenazada la existencia misma de la burguesía, porque el propósito del polo revolucionario era la colectivización o estatización de todos los medios de producción, consumo y distribución, es decir, la supresión de la propiedad privada de los medios de producción. Una de las cosas que se denunciaba era la repartición de tierras en el oriente boliviano, particularmente a la gente adepta al gobierno. En esa época había muchísima gente que accedía a hectáreas y miles de hectáreas en la zona, en la región, y que eran una especie de premios, una especie de botines de guerra, pero que no necesariamente acompañaba con el proceso de desarrollo regional. Durante la dictadura de Hugo Banzer se reparten más de 9 millones de hectáreas de tierra. En los años 74 y 75 esto tiene un pico donde en un promedio por año se reparten 2.500.000 hectáreas de tierra. La característica central de esta repartición de tierras en el oriente boliviano es que estas tierras se concentran en pocas manos. Mientras la reforma agraria en el valle y en el altiplano era distribución de grandes propiedades en manos de una familia a los campesinos que trabajaban en la misma, ese no era el marco de la reforma agraria en Santa Cruz. En Santa Cruz se concibió otro mecanismo, se concibió experimentar con la propiedad unipersonal dotada a nuevos propietarios y de propiedades relativamente grandes por una parte, y la instalación de colonos campesinos
en tierras del Estado que se les otorgaba en parcelas de 50 hectáreas a cada uno en torno a un pequeño pueblo. Pero el esfuerzo mayor del gobierno de Banzer no fue tanto limitar o frenar esas colonias que fueron dejadas tal cual como estaban, sino crear, a sugerencia obviamente del empresariado cruceño, la gran empresa agrícola. Entonces es la figura de la gran empresa agropecuaria la que quiere incorporarse como una forma capitalista de empresa rápidamente exportadora por la magnitud de la producción y por los rubros que escogían, algodón y después pues soya, ¿no? La dictadura de Banzer evidentemente continúa dentro de los paradigmas establecidos por la Revolución de 1952 en lo que hace a la estructura macro del país. No necesariamente la lógica es la misma que en 1952. En este caso, en lo que hace particularmente a Santa Cruz, la consecuencia directa de la repartición de tierras realizada por la dictadura de Hugo Banzer Suárez es el empoderamiento económico de la élite cruceña tal cual la conocemos hoy en día. El otro elemento importante es que este golpe introduce a Santa Cruz en el tema del Estado por primera vez, ¿no? Es decir, el Estado pasa a ser ya no algo tan abstracto, ni los collas que están en La Paz, sino que pasa a ser algo que es corresponsabilidad de Santa Cruz, porque Santa Cruz tenía mucho peso en las decisiones que se tomaban. Este empoderamiento político de la élite cruceña que comienza durante la dictadura de Banzer se ha de mantener vigente a lo largo de todos los años del periodo neoliberal. La élite cruceña ha de prácticamente hacerse cargo y ha de manejar durante todo este periodo las carteras que tienen que ver principalmente con agricultura y también con economía. Podríamos decir que con Barrientos la burguesía cruceña empieza a tomar parte del control del aparato estatal en función de sus propios intereses. Esto se consolida con Banzer, porque Banzer sí ya es plenamente consciente que el ejercicio de su presidencia solo tiene sentido histórico en la medida en que la burguesía cruceña se pueda convertir en cabeza de la burguesía boliviana como tal, de tal manera que abre las puertas del poder de par en par a la burguesía cruceña para que ésta, a partir de la utilización del aparato estatal, transfiera los excedentes nacionales a esta zona en términos de inversiones públicas y privadas. La dirigencia cruceña comienza a exigir participación en el gabinete. Los ministros normalmente ya de los sectores agropecuarios, productivos, económicos, son pertenecientes directamente a la Cámara de Agropecuaria o a la CAINCO, ¿no es cierto? Los presidentes del comité cívico van directamente a engrosar, digamos, las filas de la nueva dirigencia. Por el otro lado, también es cierto de que el hecho de que hubiera un gobierno de orden conservador, de derecha, determinó también una atracción de la inversión. Se instalaron muchísimas empresas, pero hubo características que podríamos en este momento recordar como aquellas que no solamente perdieron la oportunidad de la inversión, sino que hubo un alto índice de corrupción, obras con mucho sobreprecio, una serie de negociados que se mencionaban a nivel gubernamental, y todo esto determinó que no haya una participación del pueblo boliviano sobre la bonanza que se veía a nivel de gobierno. Podemos observar como beneficio directo de la utilización del poder por parte de la clase dominante cruceña está como mecanismos, por supuesto, el sistema financiero en su conjunto, y sobre todo la banca estatal, el Banco Agrícola, el Banco del Estado, incluso el Banco Central de Bolivia como avalador de créditos. En el caso del Banco Agrícola, por ejemplo, la mayor parte de la cartera crediticia del Banco Agrícola nunca fue pagada, fue absorbida por el Estado. Pero además de eso está
el sistema gubernamental en general destinado a proteger tanto la producción como las exportaciones. Proteger en el sentido de, ¿en qué sentido? En la manipulación de la política económica. Cuando el precio del azúcar en el mercado internacional era muy alto, el Estado simple y llanamente autorizaba la exportación de azúcar, dejando el mercado interno a su suerte. Y al revés, cuando bajaba el precio del azúcar en el mercado mundial y se colocaba por debajo del mercado interno, se subían los precios en el mercado interno y se prohibía la exportación. Por lo tanto, aquí los que siempre ganaron fueron los empresarios. Lamentablemente el contexto en el cual Santa Cruz entra a jugar un papel político es un contexto negativo, porque es en el contexto de un golpe militar, etcétera, etcétera. También se da que el contexto es tan negativo que frena todo el debate político e ideológico. Es decir, durante 7 años se congela la cultura política y la cultura en general se congela en Santa Cruz, porque no se avanza. De algún modo, la gran mala suerte que tiene la élite cruceña es llegar a empoderarse en un periodo de dictadura. Esto ha de marcar una impronta terrible de nacimiento en lo que hace a su concepción y a su manera de entender su relación con la democracia. Cuando llega el momento de fracaso o de la falta de resultados encontrados en la gesta autonómica, estas actitudes y esta concepción heredada de esos tiempos de dictadura van a aflorar nuevamente y se van a reflejar en la toma de instituciones, se van a reflejar en la pateadura que se le dio al comandante de la policía en ese momento. Y con esos métodos se impuso una visión de mundo, reñida en buena medida con valores universales y democráticos. La clase dominante cruceña es hija tanto de la Revolución del 52 cuanto de todos los gobiernos que le sucedieron sistemáticamente a lo largo de ese periodo hasta el año 2005. Básicamente, en el periodo de Banzer, las élites cruceñas se empoderan económicamente, políticamente, simbólicamente, se generan los elementos discursivos, ¿no? Esto va a derivar también en un empoderamiento social y va a derivar esto también en la construcción hegemónica del discurso de la clase dominante tal cual lo conocemos hoy en día.